El barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental originado por una nueva forma de concebir las artes visuales y que, partiendo desde diferentes contextos históricos culturales, produjo obras en numerosos campos artísticos: literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, ópera, danza y teatro. Se manifestó principalmente en la Europa occidental, aunque debido al colonialismo también se dio en numerosas colonias de las potencias europeas, principalmente en Latinoamérica. Cronológicamente, abarcó todo el siglo XVII y principios del siglo XVIII, con mayor o menor prolongación en el tiempo dependiendo de cada país. Se suele situar entre el manierismo y el rococó, en una época caracterizada por fuertes disputas religiosas entre países católicos y protestantes, así como marcadas diferencias políticas entre los estados absolutistas y parlamentarios, donde una incipiente burguesía empezaba a poner los cimientos del capitalismo. El término barroco tuvo un sentido peyorativo, con el significado del recargado, engañoso, caprichoso, hasta que fue posteriormente revalorizado a fines del siglo XIX y en el siglo XX, hasta que fue posteriormente revalorizado a finales del siglo XIX. Algunos historiadores dividen el barroco en tres periodos: primitivo, de 1580 a 1630, el maduro o pleno, de 1630 a 1680, y tardío, de 1680 a 1750. Aunque se suele entender como un periodo artístico específico, estéticamente el término barroco también indica cualquier estilo artístico contrapuesto al clasicismo, concepto introducido por Heinrich Wolfind en 1915. Así pues, el término barroco se puede emplear tanto como sustantivo como adjetivo. Como estilo artístico, el barroco surgió a principios del siglo XVII en Italia, periodo también conocido en este país como Seicento, desde donde se extendió hacia la mayor parte de Europa. El arte se volvió más refinado y ornamentado, con pervivencia de un cierto racionalismo clasicista, pero adoptando formas más dinámicas y efectistas, y un gusto por el sorprendente y anecdótico, por las ilusiones ópticas y por los golpes de efecto. Se observa una preponderancia de la representación realista. En una época de penuria económica, el hombre se enfrenta de forma más cruda a la realidad. Por otro lado, a menudo, esta cruda realidad se somete a la mentalidad de una época turbada y desengañada, lo que se manifiesta en una cierta distorsión de las formas, en efectos forzados y violentos, fuertes contrastes de luces y sombras y cierta tendencia al desequilibrio y la exageración. Arquitectura del barroco. La arquitectura barroca es un periodo de la historia de la arquitectura que vino procedida del Renacimiento y del manierismo. Se generó en Roma durante el siglo XVII y se extendió hasta mediados del siglo XVIII por los estados absolutistas europeos. El término barroco, derivado del portugués barro, perla de forma diferente o irregular, se utilizó en un primer momento de forma despectiva para indicar la falta de regularidad y orden del nuevo estilo. La característica principal de la arquitectura barroca fue la utilización de composiciones basadas en líneas curvas, elipses y espirales, así como figuras policéntricas, complejas, compuestas de motivos que se interceptaban unos con otros. La arquitectura se valió de la pintura, la escultura y los estucados para crear conjuntos artísticos teatrales y exuberantes que sirviesen para ensalzar a los monarcas que lo habían encargado. En algunos países europeos como Francia e Inglaterra y otras regiones de la Europa septentrional se produjo un motivo más racionalista derivado directamente del Renacimiento, que se denominó clasicismo barroco. A lo largo del siglo XVII se fueron desarrollando en Francia un movimiento derivado del barroco que multiplicaba su exuberancia y se basaba fundamentalmente en las artes decorativas, que se denominó rococó y se acabó exportando a buena parte de Europa. Contrariamente a las teorías según las cuales el movimiento barroco surgió a partir del manierismo, fue el Renacimiento tardío el movimiento que acabó desencadenando el último término del barroco. De hecho, la arquitectura manierista no fue suficientemente revolucionaria para evolucionar radicalmente en un sentido espacial y no solo superficial, a partir de los estilos de la antigüedad a los nuevos fines populares y retóricos de la época del contrarreformismo. Ya en el siglo XVI, Miguel Ángel Buonarroti había anunciado el barroco de una forma colosal y masiva en la cúpula de la Basílica de San Pedro de Roma,
así como las alteraciones de las proporciones y las tensiones de las órdenes clásicos expresados en la escalera del acceso a la biblioteca, del mismo autor, y la enorme cornisa añadida al Palacio Farnesé. No obstante, en otras obras Miguel Ángel había cedido a la influencia manierista, por lo que fue solo tras el fin del manierismo cuando se redescubrió a Miguel Ángel como el padre del barroco. El nuevo estilo se desarrolló en Roma y alcanzó su momento álgido entre 1630 y 1670. A partir de entonces, el barroco se extendió por el resto de Italia y de Europa, mientras que en el siglo XVII, Roma volvió de nuevo al clasicismo, siguiendo el ejemplo de París. La influencia del barroco no se limitó al siglo XVII. A principios del siglo XVIII se desarrolló el estilo dominado rococó, que no siendo una pura continuación del primero, podría ser considerado como la última fase del barroco. Escultura barroca es la denominación historiográfica de las producciones escultóricas de la época barroca. Sus características generales son naturalismo, es decir, representación de la naturaleza tal y como es, sin idealizarla. Integración de la arquitectura, que proporciona intensidad dramática, esquemas compositivos libres del geometrismo y la proporción equilibrada propia de la escultura del Renacimiento pleno. La escultura barroca busca el movimiento, se proyecta dinámicamente hacia afuera con líneas de tensión complejas, especialmente la helicoidal o serpentinata, y multiplicidad de planos y puntos de vista. Esta inestabilidad se manifiesta en la inquietud de personajes y escenas, en la amplitud y ampulosidad de los ropajes, en el contraste de texturas y superficies, a veces en la inclusión de distintos materiales, todo lo cual que produce fuertes efectos lumínicos y visuales. Representación del desnudo, en su estado puro, como una acción congelada, conseguido mediante una composición asimétrica donde predominan los diagonales y serpentinatas, las poses sesgadas y oblicuas, el escorzo y los contornos difusos e intermitentes que dirigen la obra hacia el espectador con gran expresividad. A pesar de la identificación del barroco con un arte de contrarreforma, adecuado al sentimiento de la devoción popular, la escultura barroca, incluso de los países católicos, tuvo una gran popularidad de temas religiosos, funerarios, mitológicos, retratos, etc. La manifestación principal de la estatuaria, utilizada para la ornamentación de espacios interiores y exteriores de los edificios, así como de los espacios abiertos, tanto privados como jardines, como públicos, plazas. Las fuentes fueron un tipo de escultórico que se acomodó muy bien con el estilo barroco. Particularmente en España tuvieron un extraordinario desarrollo la ingeniería y los retablos. En España también se manifestó en imágenes religiosas, en la llamada imaginería con la que se esperaba despertar la fe del pueblo. La música barroca o música del barroco es un estilo musical europeo relacionado con la época cultural homónima que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera en torno a 1600 hasta la muerte de Johann Sebastian Bach en 1750. Es uno de los estilos de la generalmente llamada música clásica o culta europea, antecedido por la música del Renacimiento y seguido por la música del clasicismo. Caracterizada por la aparición de la tonalidad del uso del bajo continuo, la barroca fue la época en la que se crearon formas musicales como la sonta, el concierto y la ópera, antecedido por la música del Renacimiento y seguido por la música del clasicismo. Entre los músicos del barroco destacan Bach, Händel y Vivaldi. Las principales características comunes de la música de la época barroca son la polarización de la textura hacia las voces extremas, aguda y grave. Aunque se sigue escribiendo música a 4 y 5 voces, estas no son ya de similar importancia, sino que se destacan la voz superior y el bajo, abreviándose la escritura de las intermedias en el llamado bajo continuo.
Esta textura suele llamarse bipolar o de monodía acompañada. La presencia obligatoria del bajo continuo, junto a la línea melódica más grave, el bajo, se escriben unas cifras que resumen la armonía de las voces superiores. El bajo continuo era interpretado habitualmente por uno o varios instrumentos melódicos graves, violonchelo, viola de gamba, fagot, más un instrumento armónico que improvisaba los acordes, clave, órgano positivo, guitarra barroca, arpa, tiorba. El desarrollo de la armonía tonal, en la que el movimiento melódico de las voces queda supeditado a la progresión de acordes funcionales armado desde el bajo continuo. El ritmo armónico es rápido. El ritmo del propio bajo establece un compás claro y sencillo, sea binario o ternario, muy uniforme, incluso mecánico. El desarrollo de un lenguaje instrumental propio diferenciado del vocal, con adaptación de la escritura musical a cada tipo de instrumento. En los teatros de ópera aparece la orquesta, con predominio de instrumentos de cuerda frotada, base de la actual orquesta sinfónica. La aparición de nuevas formas vocales e instrumentales, la ópera, el oratorio y la cantata entre las primeras, y el concierto, la sonata y la suite entre las segundas. El gusto por los fuertes contrastes sonoros, entre coros, entre familias instrumentales o entre solista y orquesta, materializado en la plicuralidad y el estilo concertante, oposición a la uniformidad de texturas y timbres habitual en el Renacimiento. La pintura barroca es la pintura relacionada con el movimiento cultural barroco. El movimiento a menudo se le identifica con el absolutismo, la Contrarreforma y el Renacimiento católico. Pero la existencia de importante arte y arquitectura barrocos en países no absolutistas y protestantes por toda Europa occidental evidencian su amplia popularidad. La pintura adquirió un papel prioritario dentro de las manifestaciones artísticas y llegó a ser la expresión más característica del peso de la religión en los países católicos y del gusto burgués en los países protestantes. La mejor y más importante pintura durante el periodo que comienza alrededor del año 1600 y continúa a lo largo de todo el siglo XVII y a principios del siglo XVIII se identifica hoy como una pintura barroca. El arte barroco se caracteriza por el realismo, los colores ricos e intensos y fuertes luces y sombras. En oposición al arte renacentista, que normalmente mostraba el momento anterior a ocurrir cualquier acontecimiento, los artistas barrocos elegían el punto más dramático, el momento en el que la acción estaba ocurriendo. Miguel Ángel, que trabajó durante el Alto Renacimiento, muestra a su David compuesto y quieto antes de luchar contra Goliat. El David barroco de Berni es captado en el acto de lanzar la piedra contra el gigante. El arte barroco pretendía evocar la emoción y la pasión en el lugar de la tranquila racionalidad que había sido aparecida durante el Renacimiento. Entre los más grandes pintores del período barroco se encuentran Caravaggio, Rembrandt, Rubens, Velázquez, Poussin y Vermeer. Caravaggio es heredero de la pintura humanista del Alto Renacimiento. Su enfoque realista de la figura humana, pintada directamente del natural e iluminada dramáticamente con un fondo oscuro, sorprendió a sus contemporáneos y abrió un nuevo capítulo en la historia de la pintura. La pintura barroca a menudo dramatiza las escenas usando los efectos lumínicos del claro-oscuro. Esto puede verse en obras de Rembrandt, Vermeer, Lenain, Latour. El pintor flamenco Anton van Dyck desarrolló un estilo de retrato cortesano con García que influyó mucho, especialmente en Inglaterra. La prosperidad de la Holanda del siglo XVII llevó a una enorme producción artística por gran número de pintores altamente especializados, que solo pintaban el género al que se dedicaban. Escenas de género, países, bodegones, retratos o pintura de historia. Los estándares técnicos eran muy altos y la Edad de Oro holandesa estableció un nuevo repertorio de temas que fueron muy influyentes hasta la llegada del modernismo.